Hola amigos y amigas. Agradezco a DIA, la Asociación para el Diálogo Interconfesional e Interconviccional de Aragón, la oportunidad que nos da a la comunidad Bahá'í de hablar con ocasión de los mayos, esa tradición alegre que celebra el mes garrido y hermoso. Puede parecer que el sufrimiento es un tema chocante en estas fechas, pero así se acordó. Así que vamos con el primero de los 3 puntos que quiero tratar: el sufrimiento y el bienestar. El dolor y el placer, la tristeza y la alegría son las 2 caras de la misma moneda. Todos hemos sufrido, unos más y otros menos, y hemos gozado. Cada cual sabe cuántas veces ha llorado de dolor o de pena y cuántas ha llorado por emoción, alegría o risa. El poeta libanés Jalil Gibran, cristiano y gran amigo de nuestro maestro Abdul-Bahá, escribió en su famoso libro El Profeta: cuando estéis contentos, mirad en el fondo de vuestro corazón y encontraréis que es solamente lo que os produjo dolor lo que os da alegría. Algunos de vosotros decís, la alegría es superior al dolor, y otros, no, el dolor es más grande. Pero yo os digo que son inseparables. Vienen juntos y cuando uno de ellos se sienta a vuestra mesa, recordad que el otro está durmiendo en vuestro lecho. En verdad, estáis suspensos como fiel de la balanza entre vuestra alegría y vuestro dolor. Yo creo que los seres humanos todos buscamos nuestro bienestar y el de nuestros seres queridos. Como los demás seres vivos nos vemos movidos por el instinto de conservación propia y de la especie. Nos gustaría vivir a gusto como los lirios del campo y los pájaros del cielo, pero la realidad es mucho más dura para todos. Tenemos que luchar contra las inclemencias, buscar comida, defendernos. Esto ha impulsado el progreso, las civilizaciones y las culturas. Como escribió Bahá'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, el hombre ha sido creado para llevar adelante un progreso continuo. El gran historiador Arnold Toynbee analizó el desarrollo de muchas civilizaciones y comprobó que habían progresado más las que habían tenido dificultades, que les exigía un esfuerzo, pero que no fuera demasiado. Si la vida es fácil en la selva con agua y comida disponible, no progresan. Si la vida es tan dura como en los hielos o en el puro desierto, todos los esfuerzos se van en adaptarse al medio adverso y en vivir como se pueda. Dicen que si se ayuda a una mariposa para que salga de la crisálida sin esfuerzo, no tendrá fuerza para sobrevivir. El sufrimiento nos acompaña desde el nacimiento a la muerte. Nacemos a través del dolor de nuestra madre, respiramos con el primer llanto. Cuando nos morimos, nos ha empujado una dolorosa enfermedad o, en el mejor de los casos, la muerte llena de tristeza a los que nos amaban. Desde hace miles de años nos preguntamos por qué tenemos que sufrir al nacer, al morir, al aprender, al amar, al trabajar. ¿Por qué hay desastres naturales que lo destrozan todo? ¿Por qué nos hacemos daño a nosotros mismos o unos a otros, con mal genio, insultos, murmuraciones, calumnias, engaños, robos, agresiones, crímenes, guerras? Los desastres naturales son propios del desarrollo del planeta. Terremotos, inundaciones, incendios, pero nos han llevado a progresar en la ciencia y a evitarlos en lo posible. Hoy día los adelantos en medicina, técnica, construcción, comunicaciones pueden suavizar el sufrimiento y la muerte prematura con medicinas, vacunas, anestesias, sistemas sanitarios y de seguridad social, casas construidas resistentes y en lugares apropiados. Si analizamos bien las clases de sufrimientos, ¿verdad que más del 90% nos lo causamos los seres humanos a nosotros mismos o a otros? A nosotros mismos porque nos dejamos llevar por nuestros instintos, la ira, la codicia, la envidia, porque buscamos la felicidad en lo que aparentemente la da, pero en realidad la quita. El alcohol y las drogas, el consumismo, la ambición por las riquezas, el exceso de comida, de sexo, incluso de trabajo. Los daños a otros los causan las personas que no se sienten felices, que no han vivido en un entorno familiar favorable, que no han sido bien educadas. La educación es el mejor medio para evitar mucho del sufrimiento y para afrontar con serenidad, al menos, el que es inevitable. Es conocida la frase gráfica que dice: la felicidad no es una estación a la que llegar, sino una forma de viajar. La felicidad total no se alcanza en esta vida,
pero nos impulsa a correr tras ella. Como toda utopía, es una meta a la que tender, aunque no llegue a lograrse. Vamos a ver ahora el segundo punto. ¿Cómo hemos aprendido a afrontar el sufrimiento a lo largo de la historia? Nos ayudará a comprender el tema. En ese camino hacia el bienestar y la verdadera felicidad, hemos tenido grandes maestros en todas las épocas. Se los consideraba profetas, místicos, mensajeros divinos o el mismo Dios manifestado en forma humana. Todos hemos de reconocer que eran personas con una sensibilidad especial que entendían el verdadero sentido de la vida. De ellos surgieron las religiones, que son escuelas de vida si se sabe aprender de ellas. Mis compañeros de la asociación ADIA habrán comentado en sus respectivas charlas las buenas enseñanzas de sus libros sagrados y sus tradiciones, que yo respeto y admiro. Todas coinciden en que el mundo no es pura materia, sino que hay un espíritu que lo trasciende todo, aunque lo expliquen de diversas formas. También coinciden en que nuestro ser espiritual perdura más allá de la muerte y en que el verdadero camino para la felicidad es el amor y el servicio a los demás. Voy a resumir aquí algo de lo que he encontrado en ella sobre este tema, para situarnos en conjunto. En la India, las grandes diferencias entre las diversas castas y la realidad del sufrimiento llevaron a la creencia en la ley del karma y la reencarnación. Para librarse del ciclo de las encarnaciones hay diversos medios y cada cual escoge libremente el que prefiere. El saber, la contemplación mística, la iluminación, el amor y la veneración a los dioses, el sacrificio de los animales, la ofrenda de alimentos, el ascetismo del cuerpo y de la mente, el yoga, y por supuesto una buena conducta moral y buenas acciones. El príncipe Buda también buscó superar el sufrimiento primero con la severa austeridad y el ayuno, y luego asumió que es mejor llevar una vida equilibrada procurando desprenderse de los deseos. Comprendió que toda la vida es sufrimiento y que éste surge por los deseos insatisfechos. Para dejar de sufrir hemos de eliminarlos a través de la meditación y la práctica de la compasión y la sabiduría. También propuso seguir los 8 senderos nobles representados por la rueda de 8 ejes. El entendimiento, el pensamiento, la palabra, la acción, el sustento, el esfuerzo, la atención y la concentración han de ser correctos. Vamos ahora a ver los hebreos que creían en los primeros tiempos, muchos siglos atrás, que la prosperidad de unas personas era señal de que era justa y bendecida por Dios. Pero fue Job quien se rebeló contra esa idea al ver que él, siendo justo y bueno, había perdido a sus hijos, sus posesiones y su salud. Aunque fue paciente al final, eso cuenta la historia, primero se quejó amargamente ante la pregunta: ¿por qué permite Dios que sufran los justos? Una pregunta que ha resonado durante siglos, hasta el punto de que algunos rechacen que haya un Dios bueno y omnipotente que permita el sufrimiento de los buenos. Los profetas judíos enseñaban al pueblo que debían cumplir las leyes de Dios para su propio bien y también que atendieran a los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Zoroastro, yendo ya a Persia, enseñó a sus seguidores, los conocemos como los magos, que fueron a adorar a Jesús en Belén, pues los zoroastrianos fueron enseñados por su maestro Zoroastro a disfrutar de la vida en armonía con los 4 elementos, con el trabajo y con la familia. Aconsejaba tener pensamientos puros, palabras puras y obras puras. Cada persona es libre de pensar, de obrar y de expresarse. La religión, bien entendida, nos aleja de la guerra y de la anarquía y nos acerca a la amistad y a la serenidad. Zoroastro estimaba ante todo la veracidad, la castidad, la obediencia a los padres, la hospitalidad, la honradez y la compasión hacia los animales. Sus enseñanzas pacíficas llevaron al progreso del imperio persa y a la generosa ayuda que Ciro prestó a los judíos para que regresaran del destierro y reconstruyeran su templo y su ciudad Jerusalén. Vemos que el cristianismo halló un porqué del sufrimiento en el pecado original que nos condiciona desde que nacemos. Así lo explicaba San Pablo y también San Agustín. La solución para superarlo fue el sufrimiento y la muerte de Jesús, que nos redimió y nos enseñó a seguirle a través del sufrimiento y el amor. Jesús dijo a sus discípulos: nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Muchos cristianos sufrieron el martirio con alegría y muchos otros han dedicado su vida
al servicio de los más necesitados. Sabemos que los musulmanes creen que los mensajeros de Dios, que son los que aparecen en la Biblia y en el Corán, nos ayudan a descubrir la religión natural que hay inscrita dentro de cada uno y nos guían en la convivencia. Creen también en la resurrección y en otra vida que será consecuencia de las buenas o malas obras que hayamos cometido en esta. Viven continuamente conscientes de la omnipotencia de Dios a la que invocan a menudo con expresiones como Bismillah, en el nombre de Dios, Alhamdulillah, alabanza a Dios, Inshallah, si Dios quiere, de donde procede esa expresión castellana que usamos a menudo, ojalá. Su actitud de sumisión a la voluntad de Dios, expresada en todo lo que ocurre, sea bueno o malo, es tal que desde fuera ha sido vista como fatalismo, que no lo es. También les ha caracterizado siempre su sincera hospitalidad que data de las costumbres propias del desierto, reforzadas por el ejemplo y las enseñanzas de Muhammad. Vemos pues que todas las religiones han traído cambios sociales y han originado importantes culturas, pero en el caso del Islam es muy evidente el avance que lograron durante siglos en las matemáticas, la medicina y todas las ciencias, y que influyó en nuestra cultura occidental. Si dejamos las religiones y vemos a ver lo que los filósofos han escrito desde la antigüedad, pues todos, de una forma u otra, han intentado abordar los problemas de la existencia y de la convivencia, del sufrimiento y de la muerte. Toda filosofía ha propuesto una moral o una ética, una praxis, una política, una forma de convivencia. Voy a resumir solo muy brevemente lo que los filósofos han opinado sobre el sufrimiento. Algunos lo han considerado algo intrínsecamente malo que debe evitarse, como Epicuro, la época clásica, y más recientemente Schopenhauer. Otros, en cambio, lo ven como una parte necesaria del crecimiento humano para alcanzar la grandeza y la sabiduría, el gran hombre, el superhombre que anunciaba Nietzsche. El sufrimiento de gran parte de los humanos ha llevado a algunos existencialistas a ver la vida como un agujero, un absurdo, una náusea. Sartre o el novelista Camus. En cambio, ha impulsado a otros a la revolución social de los proletarios empobrecidos contra los poderosos que lo poseen todo y son culpables del sufrimiento humano. Esto sería el marxismo y el anarquismo, por ejemplo. Aquella pregunta de Hobbes, ¿por qué sufren los justos, los inocentes? Como he dicho, ha llevado a muchos a negar a Dios, que haya un Dios poderoso que sabiéndolo lo permita. Si sabemos que la mayoría de los daños no los hacemos unos a otros, no creo que tenga ninguna culpa Dios, sino nosotros mismos, que nos hacemos daño. Yo imagino que echar la culpa a Dios de lo que sufrimos los humanos es como echarle la culpa al sol, que nos da luz, calor y vida. Porque Dios, si nos ha creado libres y además nos ha guiado con diversos maestros para vivir bien y alcanzar cierto grado de felicidad ahora, a la vez que esperamos una mejor en otra dimensión que ahora esperamos, tras la muerte. Y llego al tercer y último punto, que es exactamente lo que opinamos, lo que sabemos por nuestros escritos sagrados los bahá'ís y cómo vivimos los bahá'ís el sufrimiento. La fe bahá'í, ustedes saben, es una escuela reciente de aprendizaje en línea con las anteriores religiones que se van sucediendo como cursos de una misma asignatura. También, como ellas, la comunidad bahá'í nació con unos inicios muy dolorosos. En el Irán del siglo XIX, un país mucho más fanático entonces aún que ahora, un joven con el sobrenombre de Bab, Puerta, aportó cambios sociales y religiosos que atrajeron a miles de seguidores sin apenas conocerlo, pues estaba preso en cárceles hasta ser fusilado antes de cumplir los 31 años. Muchos babíes, seguidores del Bab, sufrieron torturas y martirios terribles, entre ellos la gran poeta Tájere. También Bahá'u'lláh, un noble generoso que se unió a la causa, estuvo arrojado en un calabozo durante meses y después fue exiliado a diversos lugares durante 40 años hasta morir como prisionero en Tierra Santa. Estando en Bagdad, se retiró a las montañas y vivió allí solitario 2 años. Descubierto por unos monjes sufíos, le animaron a escribir versos místicos y tras regresar a Bagdad siguió escribiendo las palabras ocultas, el libro de la certeza, los 7 valles. Y en las palabras ocultas hay unos aforismos que se presentan como dirigidos por Dios al alma humana y voy a leer algunos de ellos. Oh hijo del hombre, mi calamidad es mi providencia,
fuego y venganza por fuera, luz y misericordia por dentro. Apresúrate a recibirla para que llegues a ser una luz eterna y un espíritu imperecedero. Este es mi decreto para ti. Acátalo. Oh hijo del hombre, si te llegara la prosperidad, no te regocijes, y si te viniere la adversidad, la humillación, no te aflijas, pues ambas pasarán y dejarán de ser. Oh hijo del ser, si te sobreviene la pobreza, no te entristezcas, pues en su momento te visitará el Señor de la riqueza. No temas la humillación, pues algún día descansará sobre ti la gloria. Oh hijos de la arcilla, habladles a los ricos del suspirar de los pobres en medio de la noche, no sea que la negligencia los lleve al sendero de la destrucción y los prive del árbol de la riqueza. Dar y ser generosos son atributos míos. Bienaventurado es aquel que se adorna con mis virtudes. Oh quinta esencia de la pasión, deja a un lado la codicia y ve en busca del contento, pues el que siente codicia ha estado siempre necesitado, y aquel que se contenta siempre ha sido querido y loado. Exiliado en Turquía y luego en la prisión de Akka, la fortaleza de San Juan de Acre, cerca del Monte Carmelo, al otro lado de la bahía de Haifa, Bahá'u'lláh dirigió cartas a los emperadores y reyes de entonces y les planteó cambios estructurales que evitarían muchos sufrimientos. Él les conminaba a que redujeran los gastos en armamento y los impuestos del pueblo, que hubiera un parlamento mundial en que se reunieran representantes de todos los países y un tribunal internacional de justicia para evitar las guerras, algo que hemos presenciado en el siglo XX, aunque todavía necesitan mejorar mucho. También promovió en sus escritos la igualdad de derechos de hombres y mujeres, unas estructuras sociales basadas en la consulta y en la representatividad desde la base, un aprecio especial hacia las minorías, la superación de prejuicios raciales, sociales y religiosos, la eliminación de los extremos de riqueza y pobreza, se está investigando mucho sobre esos enfoques, la promoción de las ciencias en armonía con la religión. Son dos aspectos del conocimiento que no pueden negarse ni oponerse. Vamos a ver lo que Bahá'u'lláh decía sobre la vida después de la muerte en una carta personal que escribió a un discípulo. Esa vida después de la muerte que da sentido a los sufrimientos de esta. La naturaleza del alma después de la muerte nunca podrá ser descrita, ni es conveniente ni permisible revelar su carácter a los ojos humanos. Los profetas y mensajeros de Dios han sido enviados con el único propósito de guiar a la humanidad al recto camino de la verdad. El propósito fundamental de su revelación ha sido educar a todas las gentes para que a la hora de su muerte asciendan con la mayor pureza y santidad al trono del Altísimo. La luz que irradia en estas almas es responsable del progreso del mundo y del adelanto de sus pueblos. Son como levadura para el mundo del ser y constituyen la fuerza animadora por la cual se manifiestan las artes y maravillas del mundo. Por medio de ellas las nubes derraman su magnificencia sobre la humanidad y la tierra produce sus frutos. También explica que el otro mundo es tan diferente de este mundo como lo es este del mundo de la criatura mientras está en el vientre de la madre. Cuando el alma alcance la presencia de Dios, tomará la forma que sea más apropiada a su inmortalidad y sea digna de su habitación celestial. Si reflexionaras en tu corazón sobre la conducta de los profetas de Dios, seguramente atestiguarías de inmediato que necesariamente debe de haber otros mundos además de este. ¿Cómo podrían esas almas haber consentido entregarse a sus enemigos si hubieran creído de que todos los mundos de Dios se reducen a esta vida terrenal? ¿Hubieran sufrido voluntariamente tales aflicciones y tormentos como jamás nadie ha experimentado o presenciado? Y en otros los pasajes de Bahá'u'lláh precisamente se refiere al caso concreto tan próximo a nuestra cultura como es el sufrimiento y la muerte de Cristo. Sobre él dijo: has de saber que cuando el Hijo del Hombre exhaló su último suspiro y se entregó a Dios, la creación entera lloró con gran llanto. Sin embargo, al sacrificarse, se infundió una nueva capacidad en todas las cosas creadas. Sus efectos, de los cuales dan testimonio todos los pueblos de la tierra, están manifiestos ahora ante ti. La más honda sabiduría que los sabios hayan expresado, el más profundo saber que mente alguna haya descifrado,
Las obras de arte que las manos más diestras hayan producido, de influencia ejercida por el más poderoso de los gobernantes, no son sino manifestaciones de la fuerza vivificadora liberada por su resplandeciente, omnímodo y trascendente espíritu. Abdul-Bahá, el hijo de Bahá'u'lláh, le acompañó toda la vida desde niño y fue su mejor discípulo, la encarnación de todas las enseñanzas de su padre. Después de 40 años, que también estuvo él como prisionero en la prisión de Acre, en el entorno del Monte Carmelo, pudo ya en 1908 ser liberado y en 1911 viajó a Occidente, enfermo y mayor, a explicar las enseñanzas de su padre en iglesias, sinagogas, universidades y en toda clase de foros sociales. El primer otoño que pasó en 1911 en París, dio algunas charlas en las que explicaba así concretamente el tema del sufrimiento. Voy a leerlo también. Dios es el único que ordena todas las cosas y es todopoderoso. ¿Por qué entonces envía pruebas a sus siervos? Las pruebas para el ser humano son de dos clases. Las consecuencias de sus propias acciones, pues si el ser humano come demasiado, estropea su digestión, si ingiere veneno enferma o muere, si una persona juega pierde su dinero, si bebe mucho pierde su ecuanimidad. Todos estos sufrimientos son causados por el individuo mismo, por lo que resulta claro entonces que ciertas penas son el resultado de nuestras propias acciones. Y B. Existen otros sufrimientos que son los que sobrevienen a los fieles de Dios. Considerad las grandes tribulaciones que soportaron Cristo y sus apóstoles. Aquellos que más sufren alcanzan mayor perfección. Aquellos que manifiestan el deseo de sufrir por Cristo deben probar su sinceridad. Quienes proclaman su anhelo por hacer grandes sacrificios solo pueden probarlo con sus acciones. Job probó la fidelidad de su amor a Dios siendo fiel durante su gran adversidad, así como lo había sido en la prosperidad de su vida. Los apóstoles de Cristo, que soportaron estoicamente todas las pruebas y sufrimientos, ¿no probaron acaso con ellos su fidelidad? ¿No fue su abnegación su mejor prueba? Estos sufrimientos ya han terminado. Caifás vivió una vida de comodidad y felicidad, mientras la vida de Pedro estuvo llena de aflicción y de pruebas. ¿Cuál de estos dos es más envidiable? Con seguridad escogeríamos el estado actual de Pedro, pues él posee vida inmortal, en tanto que Caifás ha logrado vergüenza eterna. Las pruebas de Pedro confirmaron su fidelidad. Las pruebas son favores de Dios, por lo que debemos estarle agradecidos. Las penas y las desgracias no nos vienen por casualidad. La misericordia divina nos las envía para nuestro perfeccionamiento. Mientras una persona sea feliz, puede olvidar a su Dios, pero cuando le sobrevienen las penas y el dolor lo abruma, entonces recuerda a su Padre que está en el cielo, quien puede librarlo de su pesadumbre. Las personas que no sufren no alcanzan la perfección. La planta más podada por los jardineros es la que al llegar el verano tendrá los capullos más bellos y los frutos más abundantes. En este mundo estamos influidos por dos sentimientos, la alegría y la pena. La alegría nos da alas. Cuando estamos contentos, nuestra fuerza es más vital, nuestra inteligencia más aguda, nuestro entendimiento menos nublado. Nos sentimos más capacitados para enfrentarnos con el mundo y para encontrar nuestra esfera de utilidad. Pero cuando la tristeza nos visita, nos debilitamos. Nuestro vigor nos abandona, nuestro entendimiento se nubla y nuestra inteligencia se vela. No existe ser humano que no esté sometido a estas dos influencias, pero todos los sufrimientos y las penas que existen provienen del mundo material. El mundo espiritual solo confiere alegría. Durante 40 años yo fui sumamente feliz en la cárcel. Cada día al despertarme era como si escuchase buenas nuevas y cada noche sentía una infinita felicidad. La espiritualidad era mi consuelo y dirigirme a Dios mi mayor dicha. Si no hubiera sido así, ¿pensáis que hubiera podido sobrevivir a esos 40 años en prisión? Bueno, todo esto que he leído es lo que nos enseñó Bahá'u'lláh y Abdul-Bahá sobre cómo vivir el sufrimiento. Y en la práctica, ¿cómo lo llevamos los bahá'ís? Pues procuramos seguir sus enseñanzas y su ejemplo. Y la comunidad bahá'í, de hecho, ha sido perseguida en algunos países, sobre todo en su lugar de origen, en Irán,
donde surgió hace 180 años. Y nuestros compañeros siguen en las cárceles allí, en este momento, privados de sus negocios y pensiones. Algunos, como dos grandes mujeres que estuvieron 10 años en prisión, una de ellas famosa por los poemas que sacaba de la cárcel, ha vuelto otra vez a ser encarcelada con su compañera otros 10 años más. A veces han destruido sus casas, los jóvenes no les permiten asistir a la universidad, sus cementerios han sido profanados. En cambio, es bien conocido en todos los foros internacionales y por los gobiernos y ONGs esa angustiosa situación que viven y cómo la llevan con resiliencia y cómo su amor ha contagiado a sus compañeros de prisión y sus conciudadanos. Los demás, bajáis los que vivimos en libertad, somos unos 7 millones dispersos por todo el mundo, no buscamos la mortificación y el sufrimiento por sí mismo, no. Pero intentamos asumir lo que la vida nos ofrece con la mejor actitud posible. Procuramos vivir con sobriedad y moderación, respetando los seres vivos sobre todo y también el medio ambiente. Ayunamos, eso sí, unos días al año para dedicarlos más al alimento espiritual y sintonizar con aquellos que no comen apenas. Nos preocupamos de educar a las nuevas generaciones para que sepan vivir con alegría a pesar de las dificultades que nunca faltan. Y también colaboramos con tanta gente de buena voluntad para mejorar la sociedad y sentar las bases de un nuevo orden mundial, más justo y más unido, en el que el sufrimiento sea moderado. Amigas y amigos, muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Espero que les haya dado algo de luz para vivir con paciencia y esperanza. Lo dulce y lo amargo, todo nos ayuda a aprender a amar, que es para lo que hemos nacido. Demos gracias a la vida que nos ha dado tanto y disfrutemos de ellas como una buena ensalada. Quédense con este ejemplo. La ensalada tiene que tener mucha suavidad de aceite, algo de acidez que es el sufrimiento y un toque de sal del buen humor. Un cordial saludo para todos.